El anime tiene su desarrollo a partir del día en el que los vampiros se adueñaron del planeta. Desde ese momento, los vampiros eran la máxima autoridad sobre la Tierra. Y claro, es obvio que muchas personas arrastradas se adaptarán a esto. De hecho, ahí vemos a ciertas waifus que se emocionan por el hecho de que el príncipe de los vampiros les chupa la sangre. Pero no es el caso de nuestra prota. Ella no siente ningún cariño ni admiración por los vampiros, ya que cuando era niña, vio cuando un vampiro mató a su familia. Situación que incluso la atormenta a día de hoy. En una de esas, nuestra prota fue mandada por un profesor a entregar unos papeles al salón de música. Solo que cuando abrió la puerta, se llevó tremendo susto al darse cuenta de que el príncipe de los vampiros estaba sobre un piano chupando a varias humanas, ante lo cual la prota intentó escapar. Sin embargo, el príncipe lo evitó. La puso en una posición muy indecente y le dijo que no huya, ya que es un placer para las humanas ser comidas por él. Pero como la prota siente repulsión hacia los vampiros, intenta sacárselo de encima con una bofetada. Y aunque el vampiro logró frenarla a tiempo, de igual manera la prota alcanzó a romperle la mejilla al hijo de su madre, lo que hizo que el príncipe de los vampiros se enfadara, se la llevara al balcón de la escuela y le anunciara al resto de los estudiantes que tienen permiso de pisotear a la prota impunemente. O sea, este vampiro podrá ser muy príncipe, muy coprotagonista y todo lo que quieran, aparecer en la miniatura del video. Incluso puede curar el cáncer el hijo de su madre. Pero es que no puedes venir y dar la orden de pisotear a una joven inocente solo porque no se dejó chupar lo tuyo, imbécil. Y sí, ahí el anime intenta justificar el comportamiento del príncipe vampiro mostrándonos un recuerdo de su pasado, pero nada justifica su actitud. Lo siento, pero yo no lo pienso perdonar, porque por su culpa ahora todos, absolutamente todos en la escuela empezaron a madrearse a la prota. Primero fueron unas waifus, luego la agarraron unos pibes y por último, alguien termina metiéndole el pie haciendo que la waifu se caiga por unas escaleras y se dé un buen cocazo en la frente. Tiempo después, vemos a un compañero del príncipe mencionarle que mientras él estaba rascándose las pelotas, la prota se cayó, comenzó a sangrar por la frente, se desmayó y que unos tipos con intenciones terribles la raptaron. Y es que sí, en un cambio de escena, vemos que los raptores se la llevaron a una guarida, en donde se la entregaron a una waifu llamada Mei, quien resulta que también es un vampiro, siendo que ahí, entre todos, pretendían abusar de la prota. Solo que en eso, apareció el príncipe de los pendejos, de los vampiros, y le exige a los raptores que se alejen del cuerpo de la prota. A ver, vampiro cabezón, ponte de acuerdo, porque primero das la orden de que abusen de la prota, y ahora dices que no, o sea, ¿quién te entiende? Pero bueno, también es verdad que este cambio de actitud le viene perfecto a la prota, ya que de no ser por la llegada del príncipe vampiro, sus raptores ya hubiesen hecho cochinadas con ella. Tras esto, Lugo se acerca donde se encuentra la prota, lame la sangre de su frente y como la prota estaba desmayada, decidió llevársela a su mansión, donde le da la orden a las criadas de que la bañen y la lleven a su cama. Al rato, Lugo se consigue con su hermano mayor, quien además es el presidente del instituto, y le advierte al príncipe pendejo que sea más prudente con lo que hace, ya que eso de haber mandado a todos a que se metieran con la prota para luego ir a salvarla, solo es de gente subnormal. Y es que claro, Lugo se niega a rebatir la lógica de su hermano, ya que claramente tiene razón, y Lugo es un pendejo, por lo que lo deja hablando solo y se regresa a la mansión, donde le informan que ya dejaron a la prota en la cama. Sin embargo, cuando el vampiro abre la puerta, se da cuenta de que la cama está vacía, ya que la waifu se escapó por la ventana. Ahora ella anda corriendo por el bosque, que está pegado a la mansión. El problema es que ahí se da cuenta de que hasta los cuervos están del lado de los vampiros, porque los condenados la están persiguiendo, y en una de esas, por querer sacárselos de encima, se terminó cayendo por un risco. Lo bueno es que llegó Lugo para evitarlo. Lo malo es que la rama de donde se estaba sosteniendo el vampiro se rompió, así que ambos cayeron por el precipicio. Lo bueno es que el príncipe de los vampiros decidió ponerse por debajo de la prota para amortiguar la caída. Lo malo es que, en eso, el vampiro botó mucha sangre, y ahora la prota, que no quiere deberle favores a nadie, y mucho menos a un vampiro, decidió ofrecerle de su propia sangre para reponer la que perdió por causa de la caída. Pero no, a pesar de que el vampiro la abrazó como si fuera a morderla, al final dijo que prefiere que la waifu le dé un favor, y él decidirá cuándo cobrárselo.
Ahí la prota le pide al vampiro desquiciado que la deje ir, pero nada, este vampiro le dice que la única forma que la prota puede escapar de él es muriendo. O sea, esta relación está más tóxica que la que yo tenía con mi ex. Y a todo eso, hay un tipo con capucha al que le gusta hacer a veces de mirón, y parece disfrutarlo. Por otro lado, vemos al vampiro pidiéndole a la prota que se levante, lo cual ella hizo, pero ahí de inmediato intentó escapar. El detalle es que comenzó a escuchar muchas voces fantasmales juzgándola, y en una de esas se le representa a su hermano enfermo, quien la comenzó a insultar por haberse dejado morder de un vampiro. Y ahí, cuando los insultos estaban escalando de nivel, la prota se despierta, porque toda la serie se trató de un sueño, y en realidad, nada de esto nunca pasó. Nah, mentira. El sueño fue a partir de cuando ella se levantó y salió corriendo. En eso, la prota empezó a darle golpes a la puerta a ver si la derribaba. Solo que en eso, el príncipe de los vampiros abrió la puerta, la agarró del brazo y la tiró al suelo informándole que ella no tiene permitido escapar, ya que será su esclava de sangre, advirtiéndole que si se niega, agarrará como esclavo en su lugar a su hermanito enfermo. Y claro, la prota, para evitar que agarren a su hermanito, decide soportar las groserías del vampiro pendejo. Cuestión que, en un cambio de escena, vamos a conocer al hermano de la prota, cuyo nombre es Lin. Tiene una enfermedad cardíaca, y la razón por la que la prota se fue a estudiar en la escuela de vampiros es porque ahí le otorgaron una beca, que es con la que está pagando el costoso tratamiento de su hermano, porque si no le pagan el tratamiento, el pibe se muere, básicamente. Que en eso aparece una waifu para decirle a Lin que su hermana fue raptada por el príncipe de los vampiros. Así que bueno, como si Lin no tuviera suficientes problemas con su enfermedad del corazón, ahora se tiene que preocupar de que un vampiro basado le secuestrara a la hermana. Que en un cambio de escena, vemos que la prota tiene 2 días sin comer, ya que está en una especie de huelga de hambre para que la dejen libre. Pero no, el vampiro no piensa hacer eso, y tampoco quiere que se muera de hambre, solo que cuando estaba pidiéndole que coma, apareció en una cena uno de sus mayordomos para informarle de que el hermano de la prota lo está buscando. Al escuchar esto, la prota se sorprende, porque además de que el pibe andaba todo enfermo, ella no entiende cómo hizo para saber en dónde estaba. Que bueno, ya que nosotros vimos que fue una waifu chismosa la que se lo dijo. Siendo que en eso, el vampiro escondió a la prota en el armario para que no interrumpa, y luego hizo pasar a Lin, a quien le preguntó por el motivo de su visita. Pero está claro que el motivo de su visita fue ir a rogar por su hermana, y pues ahí lo vemos, arrodillarse y pedir al vampiro que perdone a la prota. Esto hizo que el vampiro se alegrara, ya que nota que a diferencia de la prota, el hermano sí lo respeta, siendo que Lin se ofreció a hacer lo que sea que le pida con tal y deje en paz a su hermana. Pero en eso, el pibe se termina desmayando, lo que provocó que la prota saliera muy preocupada de la cortina a atenderlo. Y ahí vemos que al parecer Lin se murió. Pero nada, gracias a que el vampiro mandó a llamar rápidamente a un doctor y este le inyectó alguna droga que revive a los muertos, el hermano de la prota pudo mantenerse vivo. Sin embargo, el doctor recomienda que lo hospitalicen de inmediato, ya que su estado actual es bastante delicado. A esto, el vampiro le da la orden a su doctor de que se encargue del proceso de hospitalización. En eso, vemos que la prota también se desmaya, a lo que el vampiro pregunta, ¿qué le pasa? ¿Cómo que qué le pasa? Está claro que lleva días sin comer y encima ve que su hermano casi se muere. Lo que menos le puede pasar es un soponcio. Así es como luego de un rato, la prota despertó, y lo primero que hizo fue preguntar por su hermano, a lo que el vampiro le informó que lo internó en uno de los mejores hospitales del anime, siendo que la prota quiere ir a verlo, pero claramente el vampiro no la dejará ir, ya que su cuerpo está muy débil. Por eso en su lugar le ofrece una sopita. Pero nada, la terca de la prota se niega a comerle la sopita al vampiro. De allí a que el vampiro tenga que decirle que si no come, no tendrá fuerzas para ir a ver a su hermano, para que ahí sí entienda que debe comer. Pero como el vampiro nota que la prota no tiene buen pulso, decide darle él la comida en la boca, como si fuera una bebé chiquita. Tiempo después, la prota se recuperó de su desnutrición y pudo ir a visitar a su hermano, quien dice que se encuentra mejor. Lo único que le dijeron los doctores era que debía seguir su tratamiento, y listo. Sin embargo, él anda algo deprimido, ya que siente que por su culpa, ahora su hermana ha sido raptada por un vampiro psicópata. Pero nada, la hermana lo abraza y le dice que no es su culpa, o sea, él no pidió nacer enfermo. En su lugar, la prota dice estar aliviada,
ya que ella creía que su hermano la iba a despreciar luego de enterarse de que se dejó capturar por un vampiro, pero en lugar de eso, el pibe se siente culpable. Lo cierto es que ahora ambos están juntos, aparentemente bien de salud, y el vampiro los está espiando, que al ver a la prota sonreír se sorprende, ya que nunca antes la había visto sonreír. Pero que este vampiro también es como pendejo. Obviamente no la ha visto sonreír, porque él la secuestró. Todavía no se ha resuelto el primer manga donde el secuestrado estalla a carcajadas con su secuestrador. En fin. Ya fue mucha visita, así que el vampiro le dice a la prota que es momento de regresar a la prisión, aunque diga la mansión. De camino a la casa, la prota le dice al vampiro que ya no tiene intenciones de escapar, por lo que le pide que levante un poco las restricciones, ya que la hacen ver como si estuviera presa. Pero claro, las intenciones de la prota no es hacer nada estúpido mientras su hermano dependa del vampiro, pues luego de que se gradúe, piensa llevárselo consigo a otro lugar. Días después, la prota estaba de regreso en la escuela, donde obviamente todo el mundo secreteaba a sus espaldas sobre que el príncipe ya se aburrió suyo, y otras estupideces más. En una de esas, una waifu le dio senda cachetada a la prota, ya que recordaremos que la orden de madrearla emitida por el vampiro sigue vigente, siendo que cuando le iban a dar la segunda bofetada, la prota la detuvo y le dijo que si seguía de violenta, se la iba a devolver. Pero nada, en eso llegó otra malandrina a agarrarla por detrás, siendo que cuando la agresora principal se estaba preparando para dar la segunda cachetada, aparece un pibe para evitarlo, quien se presenta como Senai, miembro del departamento disciplinario. Al mismo tiempo le dijo a las dos waifus peleonas que le bajen 2 a su agresividad, que al ver al tipo guapo de ojos azules, las agresoras salieron corriendo, y la prota le preguntó si no tenía ningún miedo por defenderla, pero nada. El ojo azul dice que más miedo da ver los videos del canal sin estar suscrito. Así que ya sabes, suscríbete. Además, él cree que hay que ayudar a las personas cuando lo necesitan, así que tras darse cuenta de que a la prota le dejaron el cachete rojo por la bofetada, se la llevó a la enfermería para tratarla. Así es como se van juntos, y en los pasillos comienzan a escucharse los típicos rumores de las envidiosas, pero el disciplinario le pide a la prota que no les preste atención a esas ardidas, lo que hace que la prota se moje, que diga, se sienta protegida, y le agradezca a su senpai. Pero el ojiazul le dice que no le diga senpai, sino que le diga John Salchichón. Nah, mentira, que le diga Senai, ya que ese es su nombre. Y claro, el príncipe vampiro no le gustó para nada que Senai le ande cortejando a su waifu, así que el muy envidioso fue de inmediato a aparecerse en el camino de la prota, y con una cara de celoso supremo, la agarró por el brazo para llevársela a la casa, dejando a Senai como un amigo mío cuando le robaron a la novia. Lo cierto es que el vampiro tiró a la prota a la cama, a lo que la waifu le pregunta por esa raptada repentina. Pero bueno, el vampiro abusivo le dice que él hace lo que le da la gana con ella, ya que es su sirvienta de sangre. En eso, el vampiro se da cuenta de que la prota tiene una marca de bofetada en la mejilla, por lo que le pregunta quién le hizo eso. Y bueno, la prota le dice que ahora por su culpa cualquiera le pega, así que no le dio tiempo de preguntar el nombre a sus agresoras antes de la cachetada. Y claro, como el vampiro sabe que es su culpa, ahora se hace el huevón y comienza a querer succionarle la herida a la prota, donde se nota que también quiere succionarle otra cosa. Y como el vampiro nota que ya la waifu no se resiste, pues dice que se aprovechará de eso para hacer marranadas con la prota. De allí que le pide que se desvista, y la prota, pensando que puede aguantarlo todo por su hermano, comienza a quitarse la ropa. Aunque también se nota que no quiere hacerlo porque la pobre está por llorar, siendo que en eso el vampiro le dice que deje de quitarse la ropa, ya que todo se trata de un castigo de su parte por andar provocándolo al pasearse con otro hombre en sus narices. Pero eso sí, el vampiro celoso le advierte que si lo vuelve a hacer, la sancionará de verdad. Así que bueno, luego de esa humillación, la prota regresó a los pasillos de la escuela, en donde vuelve a estar solita, y en eso aparece Senai a querer hablar con ella, pero claro, la prota obviamente lo comenzó a ignorar, porque luego el vampiro se nos pone celosito. Ante esto, Senai la agarró del brazo y le preguntó si Luo le hizo algo, pero naturalmente la prota le dijo a Senai que ya no quiere tener más conexiones con él. A lo que Senai le dice que entiende que le tenga miedo al vampiro,
pero que él no puede ser indiferente ante eso. Pero claro, Zenai, para ti es muy fácil decir eso, porque a ti no es el que después lo van a tirar a la cama bajo amenaza de hacer cochinadas. De allí a que la prota le pidió a Zenai que se ocupara de otras alumnas y la deje a ella tranquila. Y ahí mientras se iba, Zenai pudo ver la marca de Orochimaru en el cuello de la prota. Y aunque la prota se tapó, la marca se fue corriendo. Zenai igual se quedó molesto al haber visto que el vampiro se está aprovechando de la prota. Tras esto, la prota se fue derechito a donde el vampiro a decirle que no han cumplido el acuerdo al que llegaron. Pero o sea, nadie le dijo que lo hiciste. No sé por qué le hablas de eso. La prota está como yo cuando rompí algo en la casa y le decía a mi mamá, yo no rompí nada, antes de que ella se diera cuenta de que había algo roto en realidad. Ya 5 segundos después, ¡chacazo! Pero bueno. Y claro, como la prota le recordó al vampiro lo de su incumplimiento, se puso algo cachondo. Y jaloneándola a la prota le pide que beba vino para perdonarla por su rebeldía. Pero la prota no puede beber vino. Así que entonces el vampiro le pide que baile con él, en donde le informa que habrá una fiesta de vampiros y él la quiere llevar para no asistir solo. Que bueno, cuando la prota se imaginó estar en una fiesta rodeada de vampiros, le entraron ganas de vomitar. Así que se fue a una fuente, donde se encontró con el hermano de Luo, quien de repente y sin ninguna razón la lanzó al agua, donde comenzó a decirle que la única razón por la que su hermano no la ha matado es porque ella se parece mucho a una antigua sirvienta de sangre que tenía. Pero una vez se aburra, lo más seguro es que será su fin. Y claro, al escuchar todo esto, la prota se estaba asustando. Solo que en eso apareció Luo, para decirle a su hermano que él no tenía permitido disciplinar a su sirvienta de sangre. Así que se la llevó a otro lugar, dándole la orden de que se cambie, ya que si se queda con la ropa mojada se va a enfermar. Cuestión que al día siguiente, mientras la prota estaba en la escuela, recibió una llamada del hospital, donde le informaron que el estado de salud de su hermano estaba empeorando, con lo cual la prota se asustó bastante y quiso ir a visitarlo. El problema es que los vigilantes de la escuela no la dejaron salir, ya que no contaba con autorización. En eso apareció John Salchichón, Zenai, para decirle a la prota que la única forma que tiene para dejar la escuela es robándole una insignia al príncipe vampiro, con la cual podrá abrir la puerta cuando los vigilantes no estén. Así que bueno, la prota se puso manos a la obra para conseguir la insignia. Cuando la encontró, se escabulló para dejar la escuela, siendo que en eso se encontró con Zenai, quien se ofreció a acompañarla. El detalle es que en la salida se dieron cuenta de que los vigilantes la estaban persiguiendo, así que el pibe se ofreció a enfrentarlos mientras la prota visita a su hermano. Y sí, al final la prota tuvo que llegar al hospital donde se encuentra su hermano. Lo único extraño es que el hermano no estaba grave un carrizo. O sea, Lin estaba de lo más tranquilo leyendo un librito. A mí se me hace que la llamada que le hicieron a la prota fue algún troll. En eso, la prota se dio cuenta de que por andar con el apuro, perdió la insignia del vampiro. Pero bueno, luego de que la prota vio que su hermano nunca estuvo grave, se regresó a la mansión. Sin embargo, en eso, se encontró con el vampiro, quien le preguntó cómo rayos hizo para escapar. A esto, la prota sabe que no puede contarle la verdad, ya que terminaría admitiendo que volvió a hablar con Zenai. De allí que se inventa un cuento loco en el que ella estaba preocupada con su hermana, robó su insignia, abrió la puerta, perdió la insignia y ahora está ahí. Que la verdad, el vampiro puede tener cara de boludo, pero no es boludo. El vampiro sabe que hay algo que la prota le está escondiendo, ya que eso de que supiera que robando la insignia iba a poder escapar, no le cuadra. Por eso dio la orden de buscar la insignia y de investigar a Zenai, que es la única persona que anda de rebelde queriendo ayudar a la prota a sus espaldas. Y en cuanto a la prota, a ella decidió castigarla mordiéndole el cuello, el pecho, los brazos, hasta que la pobre se terminó desmayando. Cuestión que en 2 días la prota despertó. Y sí, escucharon bien, la prota pasó 2 días desmayada. Y aún así, cuando despertó, lo primero que hizo fue ir a buscar al vampiro, ya que se enteró que este se fue al baile solo. Que en eso, se encontró en la calle con un amigo del vampiro, quien se ofreció a darle el aventón hacia el baile. Pero eso sí, cuando notó que la prota estaba re mal vestida como para acudir al baile, decidió llevársela a arreglarse. Y al tiempo, la vemos llegar con un outfit bien perrón. Que por otro lado, vemos a algunos de los vampiros burlándose del vampiro protagonista por haberse ido solo al baile. Que la verdad, si yo fuera Luo, no dejara que se burlaran de mí 3 vampiros que se acompañan entre sí, porque no pudieron conseguir una mujer con quien ir.
Pero bueno, al margen de eso, Luo tiene mayores problemas, pues en una de esas fue citado por unos feudales de la secta vampiresca, quienes le comenzaron a reclamar el hecho de que haya perdido su insignia, la cual lo acreditaba como un miembro distinguido de la asociación de vampiros, siendo que sin esa insignia, Luo vale menos. Ahora Luo es como un Popeye sin espinaca, como un Capitán América sin escudo, o como un Sansón sin melena. Un vampiro sin insignia es un vampiro incompleto, así lo dijo Simón Bolívar. Pero más allá de eso, el problema con el que Luo haya botado la insignia es que lo piensan desheredar de su estatus como próximo líder de los vampiros, siendo que para evitar perder ese privilegio, Luo comenzó a decir que él no perdió la insignia, sino que la insignia lo perdió a él. Nah, mentira, no dijo eso. En realidad dijo que su insignia fue robada, pero que no importa, que él la va a recuperar en un plazo menor a 24 horas, con la condición de que si no lo hace, él mismo renunciará voluntariamente a su plaza como heredero líder del clan de los vampiros. Por otro lado, vemos a la prota en el baile buscando al vampiro tóxico, pero como no lo encontró, se fue a conversar con Zenai, que seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando ¿qué hace Zenai en una reunión exclusiva de vampiros? Bueno, si le digo que en realidad Zenai es un vampiro sería spoiler, así que no se los voy a decir. Lo que sí les voy a decir es que la prota está acusando a Zenai de haberse quedado con la insignia. Y sí, el cínico admite que él tiene la insignia, pero no solo eso, sino que le dijo a la prota que solo se la devolverá si ella se acuesta con él. Pero ya va. Este Zenai nos salió más basado que el protagonista. Obviamente, la prota lo rechazó. Y cuando Zenai la iba a tomar por la fuerza, apareció Luo para evitarlo, diciéndole a Zenai que se busque su propia morra, porque la prota es suya, siendo que en eso, la prota parece haberse olvidado de todos los abusos que sufrió a causa de Luo, porque bueno, en ese plano nos están dando a entender que se está enamorando del vampiro. Se me hace que esta waifu está sufriendo el síndrome de Estocolmo. ¡Estocolmo, sale ahí! Que bueno, con el grito lo que terminó saliendo fue la insignia del bolsillo de Zenai. Y lo peor de todo es que fue visto por los feudales, con lo cual el pobre de Zenai fue arrestado por ladrón. Ahora bien, en un flashback nos vamos a enterar que cuando la prota iba camino al baile, el vampiro que la llevó le hizo unas cuantas confesiones con relación a Zenai. La primera es que Zenai es un vampiro. La segunda es que la está abusando para desgraciarle la vida a Luo porque le tiene envidia. Y la tercera es que ya habían encontrado la insignia perdida en la habitación de Zenai. Así que para descubrirlo enfrente de la asociación de vampiros, le pidieron a la prota el favor de que le sembrara a Zenai en su ropa la insignia. Y eso fue lo que pasó en la escena que vimos hace rato. Razón por la cual se llevaron al pobre de Zenai detenido como lo que es, un vil criminal. Me decepcionaste, Zenai, yo creía en ti. Y claro, mientras Zenai se fue preso, la prota y el vampiro tóxico se pusieron a bailar como si nada hubiera ocurrido. Que bueno, en mi barrio cuando se llevan a alguien preso, todos dejan lo que están haciendo para chismorrear. Pero estos dos no, a estos les valió madres. Se tiraron al pasito prohibido y hasta culminaron la pieza con un beso. Luego de lo cual, el vampiro se puso re caliente, así que decidió mejor llevarse a la prota para la casa, donde la acostó en la cama, le dio otro beso y por la posición en que durmieron, asumimos que hubo clavada de colmillos, pero sin colmillos. Ustedes saben a lo que me refiero. Porque a ver, al día siguiente vemos al vampiro con ojos de que se divirtió mucho. Y aunque la prota se haga la boluda, todos sabemos que ella quería. Porque desde que fue salvada cuando estaba por ser raptada por Zenai, se le olvidó por completo de que el príncipe de los vampiros es una rata. Pero no nos hagamos ilusiones que según nos cuenta el vampiro tóxico, no hicieron cositas prohibidas en la noche anterior. Porque después del beso, la waifu se quedó dormida. Y bueno, él podrá ser un secuestrador desquiciado, pero jamás se atrevería a divertirse con el cuerpo de la prota mientras duerme. De allí que al rato, vemos que le invitó a un desayuno de campeones, con pastelcito de fresa y directo a su boquita, incluyendo la respectiva limpiadita de residuos. O sea, este vampiro está cada vez más basado. Y aunque la prota ponga mirada de que está sufriendo, esas mejillas sonrojadas nos dan a entender que en realidad lo está disfrutando. Insisto de que esta waifu está sufriendo el síndrome de Estocolmo. En la serie deberían aclararlo,
porque no quiero que las minitas que estén viendo el video luego piensen de que el hecho de que te secuestren y obliguen a hacer cosas es algo romántico. Tras esto, Lugo se llevó a su rehén a la escuela, donde algunas waifus, al ver que la prota llegó acompañada del príncipe de los vampiros, fueron a querer ofrecerle su amistad, pero nada, la prota sabe que esa amistad es más falsa que la vez que Sakura le dijo a Naruto que lo amaba, así que nada, la waifu rechazó su ofrecimiento y se fue a un balcón, donde por supuesto apareció el vampiro tóxico, que bueno, ustedes ya saben que a este le cuesta dejar a la prota sola, así que se la llevó de regreso a su mansión, donde le dijo que ese besito que se dieron la noche anterior le gustó, así que fue a darle otro, y como este vampiro hace lo que le da la gana con la prota, le dijo que a partir de ese momento deberán darse un beso diario. Tras esto, la prota se fue a su cuarto a reflexionar, en posición fetal, sobre sus sentimientos hacia el vampiro, porque bueno, el hecho de que este esté más romántico de lo normal la tiene confundida, pero más confundida quedó la prota cuando de repente entró a su cuarto el hermano de Lugo a querer hablar con ella. Que bueno, si resumo la conversación, básicamente el hermano de Lugo está celoso porque su hermano la besó y le dijo que no se haga ilusiones con él, ya que simplemente es una sirvienta de sangre, a la cual el hermano le ha agarrado cariño porque se parece a otra sirvienta de la que él estuvo enamorado, así que cuando se aburra suya, la echará a la calle como un perrito sin dueño. Cuestión que al rato, cuando la prota le preguntó a Lugo sobre aquella anterior sirvienta a la que el hermano hizo referencia, el vampiro se reencalentó diciéndole a la prota que tiene prohibido mencionar a esa sirvienta. Que bueno, con tremenda reacción de Lugo, la prota entendió que el hermano vampiro tiene razón y que ella está siendo tratada bien por Lugo debido a que la está asociando con la otra sirvienta que era especial para él. De allí al rato, la prota se fue sola a la escuela y en una de esas se cruzó con el vampiro tóxico en los pasillos, pero como este anda en plan malcriado porque le recordaron a su anterior sirvienta, decidió ignorarla. Sin embargo, más tarde, la prota iba a recibir una carta de Lugo donde le dice que quiere verla terminar las clases para aclarar todo, pero no, esta carta era una trampa, porque quien la escribió no fue Lugo, sino las waifus envidiosas, quienes luego de emboscar a la prota como todas unas cobardes, por la espalda y 3 contra 1, la dejaron esposada a unas rejas y sin paraguas para que se moje. En una de esas apareció una vampira tóxica, la cual está enamorada de Lugo, así que aprovechando que la prota está en defensa, comenzó a chuparle la sangre. El detalle es que en eso recibió una puñalada trapera por un tipo de túnica negra, el cual lejos de salvar a la prota, está peleando con la vampira para ver quién se la queda. Solo que en eso apareció Lugo para decirle a ambos que la prota es suya, con lo cual ambos se fueron. Y ahora el Lugo está intentando reanimar a la prota, y aunque parezca que la prota se va a morir, la verdad es que no se va a morir. Le chuparon 50 litros de sangre y no se murió. ¿Saben por qué? Porque este anime no mata a su protagonista. Este anime no es Shingeki no Kyojin. Por eso luego de que el vampiro y su asistente conversaran un rato, vemos que la prota despertó del coma, a lo que el vampiro iba a buscar al médico. Pero nada, la prota le dijo que no necesita al médico. Por el contrario, decidió confesarle al vampiro que a pesar de que lo odia, también lo ama. Lo sé, esto no tiene ningún sentido. Decir te odio y te amo es como decir tengo hambre, pero no quiero comer. O sea, esta waifu no sabe qué porongas dice. Capaz de sigue anestesiada, o ya de plano se le fundió el cerebro. Pero el caso aquí es que si algo sabe el vampiro, es que no dejará pasar esta oportunidad. Porque él no escuchó la parte cuando le dijeron te odio. Él decidió escuchar solamente cuando le dijeron te amo. Por eso le dio un beso a la prota. Luego de lo cual comenzó a pasar su dedito pecador por el cuerpo de la prota, concluyendo con él sobre ella en la cama. Y ahora sí es verdad que hicieron cochinadas, a mí no me engañan. Pues tiempo después, los vemos saliendo como si fueran pareja al parque, que eso es lo que suelen hacer las personas luego de faltarse de respeto en la cama. O bueno, eso es lo que yo creo. Tampoco es que tenga experiencia porque soy virgen, pero a mí me parece que sí lo hicieron. Porque si a la salida del parque le sumamos que entraron a un restaurante agarrados de la mano y que se tomaron una bebida en el mismo vaso, da a concluir que estos dos ya son novios y que consumaron su noviazgo la noche anterior en la cama. Tras esto, Lugo dejó a la prota con su asistente, quien le confesó a la waifu que él es mitad humano, mitad vampiro, pero que cuando era completamente humano, Lugo fue el único entre los vampiros que no lo discriminó, siendo que el asistente, como es tremendo chismoso,
se ofreció a contarle a la prota el pasado de Lugo. Que claro, como la prota es tremenda chismosa también, le dijo que sí quería conocer el pasado de Lugo. Pero nada, al final el asistente se arrepintió, porque donde la prota le diga a Lugo que él le contó sobre su pasado, ese mismo día lo cuelgan de las pelotas. Así que pailas. El pinche asistente dejó a la prota con la duda de conocer el pasado de Lugo, siendo que mientras la prota se retorcía de la curiosidad en la cama, apareció Lugo de repente para retorcerle otra cosa. Que diga, apareció Lugo como el propio fantasma para reclamarle los besos a la prota. Y claro, como la prota ya no piensa disimular su atracción por el vampiro, vemos que en una de esas fue ella quien fue a darle un beso al vampiro. Siendo que al final de la escena vemos unas manos entrelazadas en la cama, lo cual estoy 100% seguro de que es una señal inequívoca y irrefutable de que todos andan haciendo cochinadas cuando lo dejan de grabar. Que bueno, no les sorprenda si la prota aparece de repente embarazada, dando a luz a un pequeño vampirito toxiquito. Pues más tarde en clases, vemos que el vampiro apareció de repente para defender a la prota, al punto en el que se la llevó al mismo balcón donde anunció que todos tenían permiso de pisotearla, pero en esta ocasión anunció que es su sirvienta de sangre personal, o sea su amante, así que nadie tiene permiso de tocarla. Que bueno, ahí vemos la cara de algunos que no están de acuerdo con la medida, pero para saber qué hacen estos personajes, tendremos que esperar una segunda parte de este resumen, la cual subiremos en el canal de Mangua si este video llega a 30.000 likes y 200 comentarios. Ya saben qué hacer. Los quiero mucho, no hagan spam y que Dios los bendiga.